Tema 1. El derecho agrario. 1. Etimología. La palabra agrario proviene del latín agrarius, que significa relativo al campo de cultivo. El término agrarius está compuesto por dos léxicos. Agri igual campo de cultivo y ario igual pertenecía. La expresión de derecho agrario implica la conjunción de dos conceptos fundamentales, el de derecho y el agrario. Por derecho se entiende a todo orden normativo y coactivo tendiente a regular la conducta humana dentro del grupo social, y agrario significa la tierra con aptitud productiva y a toda actividad vinculada con la producción agropecuaria. 2. Definición. Hasta nuestros días existen muchas definiciones. Es necesario mencionar los más relevantes y utilizados por los tratadistas en el estudio de esta materia. Para Arcangeli, derecho agrario resulta ser la totalidad de las normas, sean de derecho privado o de derecho público, que regulan los objetos, los bienes, los actos y las relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura. Esta definición es una de las más acertadas y utilizadas, el cual tomaremos para el desarrollo de esta materia. Para Joaquín Luis Osorio, es el conjunto de normas concerniente a las personas, a las propiedades y a las obligaciones rurales. Esta definición va más allá del carácter meramente agrario. Para Pergolesi, el derecho agrario es un ordenamiento total de las normas jurídicas que disciplinan las relaciones intersubjetivas, derivadas de la aplicación de actividades públicas o privadas de carácter agrario. La mayoría de los tratadistas exigen siempre la intervención del Estado, mediante el órgano judicial, para defender los siguientes elementos: el trabajo humano, la tierra y el capital. El derecho agrario es muy cambiante, es por eso que la definición de qué es derecho agrario debe formarse en cada país teniendo en cuenta las políticas del Estado y su concreta legislación. En esa línea, el tratadista boliviano Abraham Maldonado define que el derecho agrario boliviano es el estudio económico, jurídico y social del agro, definición que enfoca el momento de su creación. 3. Características del derecho agrario. El derecho agrario tiene las siguientes características. 1. Es un derecho realista y objetivo porque estudia al hombre y la sociedad dentro de la realidad, resuelve conflictos basándose en hechos objetivos. 2. Es democrático, ya que sus normas tienen como objetivo principal que la tierra sea para los trabajadores. 3. Es de naturaleza económica y social porque sus leyes se encuentran orientadas a solucionar conflictos que pueden darse a raíz de la tenencia y explotación de tierras. 4. El titular del derecho, el trabajador, es el trabajador campesino. 5. Es parte del derecho social solucionar problemas dentro de la sociedad. 4. Antecedentes históricos. El derecho agrario es tanto o más antiguo que el derecho civil, porque la actividad agraria ha sido siempre una de las primeras preocupaciones de la humanidad. En la legislación más antigua del mundo, que es el Código Hammurabi, 1693 a.C., ya se conocen muchas normas sobre el agro, como los contratos de arrendamiento de tierras. El origen del derecho agrario se encuentra a finales del siglo XIX, cuando frente a las exigencias de la producción agrícola, el derecho privado se encuentra incapaz de resolver adecuadamente los problemas y obliga a dictar un conjunto de normas especiales con el fin de dar soluciones. Su nacimiento real se da cuando estas normas conciben una orientación de carácter social, no de carácter público ni privado. En la primera década del siglo XX, como respuesta a los movimientos de transformación social que se operan a partir de 1910, con el propósito de responder a las demandas de equidad y justicia social de la población rural, sin descuidar la producción agropecuaria y el bien común. El surgimiento del derecho agrario genera la coexistencia de normas tanto de derecho público como privado. 5. Naturaleza del derecho agrario. La discusión por muchos autores ha sido su ubicación del derecho agrario, si éste pertenece al derecho público o privado. Incluso se ha llegado a considerar como un derecho mixto, afirmándose que contiene normas de naturaleza público y privado, afirmaciones que no cobraron mayor fuerza. 5.1. Derecho público o derecho privado. Inciso A. Teoría del interés en juego. Esta teoría establece que el derecho público es aquel que se ocupa de las cosas que interesan al Estado y el derecho privado es el que ataña exclusivamente al interés de los particulares. Inciso B. Teoría de la naturaleza de las relaciones jurídicas, según el cual el derecho público reglamenta la organización y la actividad del Estado y de los organismos dotados de poder público, mientras el derecho privado rige las instituciones y relaciones en que intervienen los sujetos de carácter particular. La primera, una de las teorías, ha sido rebatida afirmándose que el concepto de interés del Estado o de particulares no es claro, y que no puede establecerse un límite absoluto entre lo que interesa al Estado y lo que es de interés exclusivo de los particulares, ya que algunos aspectos como el derecho penal interesan a los particulares y algunos del derecho privado como el de las familias interesan al Estado. La segunda ha sido criticada toda vez que corresponde determinar al Estado si es derecho agrario, es de parte privado o es de parte público. 5.2. Derecho mixto. Derecho agrario como derecho social. Estas incoherencias han determinado que se considere la teoría de un derecho mixto entre público y privado, que sería el derecho social al cual pertenece el derecho agrario. El derecho agrario es un conjunto de normas que dirigen a un determinado grupo social. Estas normas rigen las relaciones jurídicas que surgen a consecuencia de la organización y explotación de la propiedad comunal, pequeña propiedad de las comunidades agrarias.
El derecho social es una nueva rama fundamental del derecho y tiene sus subramas jurídicas, por lo que el derecho agrario es parte del derecho social como subrama y no pertenece al derecho público ni privado. 6. Fuentes generales del derecho agrario. El derecho agrario tiene como fuente la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales de derecho, las ordenanzas y los reglamentos. 6.1. La ley. Es la fuente primordial del derecho agrario que define derechos y obligaciones. Esta ley se produce por el órgano legislativo, ley, y ejecutivo, decreto. 6.2. La costumbre. Es la repetición continuada y habitual de actos uniformes en el derecho agrario. Es muy importante la costumbre, puesto que mediante ella un pueblo manifiesta sus sentimientos jurídicos. La costumbre es anterior a la propia ley y muchas normas se basan en ella. 6.3. La doctrina. Constituidos por opiniones de estudiosos en la materia, la doctrina constituye parte viva y dinámica del derecho, genera nuevas corrientes progresivas. 6.4. La jurisprudencia. Es una serie de sentencias o fallos uniformes que llegan a interpretar un artículo específico para un hecho, caso concreto, conforme al artículo 203 de la Constitución Política del Estado y artículo 15 del Código Procesal Civil. Las decisiones o fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes de cumplimiento obligatorio y constituyen jurisprudencia para los órganos del poder público en casos similares. 6.5. Los principios generales del derecho. Son bases que descansan sobre la organización jurídica de un Estado. Un principio general de derecho es superior al derecho positivo. Tanto la doctrina y la jurisprudencia descansan sobre los principios generales del derecho. Ejemplo, artículo 8 y 115 de la Constitución Política del Estado. Summa camaña, buena vida, igualdad, bienestar común, justicia social, debido proceso y etc. 6.6. Las ordenanzas y los reglamentos. Se originan para una mejor aplicación, interpretación y para alcanzar los objetivos de una ley. También para los órganos administrativos, alcaldías, sindicatos y etc. 7. Relación con otras ramas del derecho. Se relaciona con el derecho constitucional, administrativo, civil, mercantil, penal, internacional y con el derecho del trabajo. 7.1. Derecho constitucional. Porque determina las libertades, derechos, garantías de los individuos, también la organización gubernamental y territorial estableciendo sus competencias. 7.2. Derecho administrativo. Porque reglamentan actividades de la administración pública, la mayoría de los actos agrarios se efectúan ante autoridades administrativas. 7.3. Derecho civil. Porque cuando existen vacíos jurídicos, se acude a normas contenidas en el derecho civil, como en los casos de la propiedad, servidumbre, accesión, propiedad de se moviente y otros. 7.4. Derecho mercantil. Se vincula aún cuando la empresa agrícola es regulada por leyes especiales. El productor agrario lleva a cabo múltiples actividades que caen en el ámbito del derecho mercantil. Ejemplo, operaciones de crédito, industrialización, seguros y otros. 7.5. Derecho penal. Porque esta rama tipifica una serie de hechos delictivos vinculados al derecho agrario, agroambiental. 7.6. Derecho internacional. Por el constante intercambio de productos firmando acuerdos internacionales para la comercialización, abastecimiento y consumo. 7.7. Derecho del trabajo. Por las relaciones de trabajo agrícola que regula entre el peón y el patrón. Ejemplo, sobre contratos, salarios, trabajo de mujeres y niños y otros. Tema 2. El régimen de la tierra en la colonia. 1. Instituciones agrarias antes de la colonia. Antes del descubrimiento, en cada ayllu se destinaban tierras para el inca, su familia, yanacunas, el ejército, las viudas, los huérfanos y ancianos. El aprovechamiento de tierras es colectivo, de esfuerzo solidario. Existían las siguientes instituciones o formas jurídicas agrarias: la minca, el aine, la mita, los mitanaes y el ayllu. 2. Propiedad privada. El descubrimiento, conquista y colonización de las Indias no fue política del Estado español. A excepción de la reina Isabel, toda la corte miraba con desconfianza los proyectos y planes de Colón. Fue producto de las clases populares en busca de aventura y riqueza. Los navegantes y mercaderes eran los que financiaban las expediciones. Colón hace notar en su testamento: los reyes no gastaron, ni quisieron gastar para los descubrimientos, salvo un cuento de maravides. Los nobles aristócratas eran hostiles a la corriente migratoria, por lo que restaba brazos para el cultivo de las tierras. Por esta razón, los grandes mercaderes eran quienes organizaron empresas de conquista y colonización. Estos eran hombres de bajas capas sociales y de la baja nobleza. El régimen de la tierra en la época colonial estaba basado en un sistema mixto, feudal e individualista. 3. La política de colonización. Si bien en la época colonial el régimen de propiedad de la tierra estaba basado en un sistema mixto, feudal e individualista, condicionadas a las políticas de poblamiento y colonización, esta política de colonización se obligaba a fundar por lo menos 3 ciudades cada adelantado alto dignatario español que llevaba adelante una empresa jurídica, militar y civil por mandato real. Estas autoridades, adelantado, alguacil mayor y corregidores, establecían un latifundio privilegiado en favor de los fundadores, entregándoles poder político y económico.
4 modalidades de servidumbre de la tierra. La servidumbre era un contrato social y jurídico típico del feudalismo mediante el cual un siervo queda al servicio del señor feudal. Se puede decir que es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro fondo dominante perteneciente a otra persona. 4.1. El repartimiento. Este repartimiento de tierras era un incentivo a los colonizadores para realizar nuevas expediciones. Esto fue en la primera etapa. En la segunda, la tierra se concedía mediante cédulas reales, a las que se denominaban mercedes reales. Se adjudicaban en remate al mejor postor. Las cédulas se clasificaban en ordinarias, que eran las que estaban concedidas. Concedían tierras por el Supremo Consejo de Indias a los que querían establecerse en el territorio de las Indias, o extraordinarias. Concedían tierras en recompensa por los servicios prestados. 4.2. Los remates. Era la modalidad de adjudicar tierras en subastas públicas a pregón, anuncio público, y vela. Existían 2 formas. La primera, la audiencia despachaba visitadores a los campos para verificar tierras libres para luego hacer los pregones. Segunda, cuando 2 personas tenían interés por un mismo predio, ambos ofrecían dinero a cambio de la adjudicación. En ambos casos se citaban a los colindantes para que hagan conocer el límite de sus tierras y cada día se realizaban los pregones durante 30 días. Se encendía una vela en cada pregón para que mientras éste encendía se reciba las ofertas y se adjudique al mejor postor. Estos fondos iban a la caja real para consolidar del derecho de propiedad. Debía esperarse la confirmación real. Esto era a fin de fiscalizar. 4.3. Encomiendas de la corona. Es cuando una persona está obligada a retribuir a otra persona en trabajo, especie u otro, a cambio de disfrutar por un tiempo un bien o una prestación que hubiese recibido. Cuando fenecía el tiempo, este bien era revertido a la corona, pero no cesaba la obligación del encomendadero hacia la corona real. 4.4. Los tributos. En los primeros años de la conquista, el tributo en moneda fue un beneficio solo a favor de los distribuidores. Luego la corona patrocinó el pago de los tributos en especie para evitar el servicio personal hacia los conquistadores. Pero aún se burlaban estas leyes de tributar en dinero o especie, ya que los conquistadores cobraban en trabajo. Esto generaba más riqueza. También existían otras formas de tributos. Tenemos 4.4.1. Los diezmos y primicias. Consistía en el 10% en el pago del valor o producción bruta de los frutos de la tierra o del ganado. 4.4.2. Tesoros y huacas. Consistía pagar el 20% al rey por cada tesoro descubierto, ya sea en propiedad ajena o pública, y el resto pertenecía al descubridor. 4.4.3. Almojarifazgo. Era el impuesto aduanero pagado en los puertos de embarque por la salida o entrada de mercancías. También se pagaba de una localidad a otra, de una provincia a otra y hasta de un pueblo a otro, ahogando así el intercambio de productos. Se pagaba el 10% sobre las mercancías traídas de España y el 5% sobre el valor del producto y mercancías producidas en las Indias. 4.4.4. Alcabala. Era el impuesto pagado sobre toda venta o transacción de productos. Se estableció el 2% sobre el valor en 1591 hasta en el siglo XVIII. Subió al 6%. 5. División del derecho de propiedad agraria. Esta división se dio a consecuencia de que, como política español, concentraron a los indígenas en un solo lugar con el fin de que no vivieran divididos y alegados por los montes. Y les asignaron parcelas que se dividían en fondo legal, ejido, bienes propios y tierras de comunidad. 5.1. Fondo legal. Pedazo de tierra donde el indio debía construir su vivienda. Este derecho se otorga al pueblo, no a la persona. 5.2. Ejido. Tierra circundante a la población que se tenía en previsión al crecimiento de la población. 5.3. Bienes propios. Son tierras pertenecientes a las ciudades o pueblos de los indios en donde se dividían en parcelas separadas para el uso del pueblo en servicios públicos. 5.4. Tierra de comunidad. Formadas por las del repartimiento parcialidad o de comunidad poseídas con anterioridad. 6. Títulos o derecho indiano. En el coloniaje. En el coloniaje conservaron algunas instituciones agrarias indígenas como la forma de organización del trabajo colectivo. Pero derecho indiano surge en la nueva tierra, siendo la primera figura jurídica las capitulaciones. 6.1. Las capitulaciones. Son títulos o contratos que son negociables, objeto de permutas, traspasos. Era una especie de licencia para conquistar y poblar donde se les otorga honores a cambio de gastos y obligaciones. Contaban de 3 partes. La primera era la licencia para conquistar, poblar, percibir beneficios, repartir bien, tierras, encomiendas, mercedes y etc. La segunda, la obligación que asumía de adoctrinar y de inculcar la soberanía de la corona. Y tercera, estaba formada por las condiciones que se imponían, de que las mercedes regias se otorgaban condicionadas al éxito de la empresa y la conducta del descubridor. 6.2. El adelantado.
El título de adelantado era el de mayor rango como gobernador especial. En él predominaban las atribuciones de tipo militar, gobernaba los territorios fronterizos y estaban adelante. Tenía la facultad de repartir tierras y solares, indios a título de encomienda y proveer oficios y autoridades con jurisdicción y competencia en las tierras conquistadas. 6.3. Las regalías. Viene del latín regalis, que significa regio, o sea, preeminencia, prerrogativa o excepción privativa y particular ejercida por el soberano como autoridad sobre determinados bienes, derechos y acciones. La primera regalía se constituyó sobre las minas de oro, las perlas, las esmeraldas, piedras preciosas, bienes mostrencos, bienes vacantes y explotación agrícola e industrial de la canela, el aguardiente, las aguas, los montes y los pastos. En el derecho indiano se respetó la propiedad de los indígenas poseídos con anterioridad a la colonización, bajo el principio que los reyes de Castilla habían sucedido a los incas el señorío de las tierras, pero dándoles condiciones de poblar y cultivar la tierra, y lo sobrante era del rey. Tema 3. La República. 1. Introducción. El primer grito libertario de América fue el 15 de mayo de 1809 en Sucre contra el yugo español. El 6 de agosto de 1825 fue la independencia de Bolivia. La lucha fue muchos años. En 1821, los criollos, terratenientes y clase media en general gestaron las luchas libertarias en Bolivia, siendo casi nula la intervención de indígenas. Los criollos únicamente pretendían liberarse del tutelaje español para convertirse en gobernantes independientes con mayores libertades, siendo partidarios de la propiedad privada absoluta e individualista. Una vez que triunfó la independencia, los criollos continuaron con el sistema económico y jurídico del coloniaje, ya que estos eran propietarios de grandes tierras y riquezas, entonces les convenía la servidumbre y el monopolio de la tenencia de la tierra. 2. Antecedentes. Luego de tantas batallas, el 28 de julio de 1821, José de San Martín proclamó la independencia del Perú de la monarquía española. En Perú como tal estaba conformado por Bajo Perú, actual Perú, y Alto Perú, actual Bolivia. Luego de muchos conflictos y batallas internas, el 10 de julio de 1825, por unanimidad declara la independencia de Alto Perú y se redacta el acta de independencia el 6 de agosto de 1825, en honor a la batalla de Junín ganada por Bolívar. Bolívar aceptó la presidencia de la República de Bolívar y la llamó hija predilecta, razón por la cual adoptó la denominación de la actual Bolivia. Tanto Simón Bolívar y José Martín dictaron algunos decretos, aunque no se cumplieron, pero trataron de interpretar el espíritu literal que los animó en lucha para obtener la independencia de América. José San Martín, el 27 de agosto de 1821, promulgó en el Perú el decreto de abolición de los tributos y la de servicios personales en los siguientes términos. Queda abolido el impuesto que bajo la denominación de tributo se satisfacía al gobierno español y ninguna autoridad podrá cobrar ya las cantidades que se adeudan por los pagos que debían hacerse y que en adelante no se denominarán a los indígenas indios o naturales. Ellos son hijos ciudadanos del Perú y deben ser reconocidos como peruanos. Al día siguiente decretó otro por el que se suprime el servicio personal de mitas, pongos, encomiendas, yanaconazgos y todas las servidumbres. Así se dio también otros decretos en Argentina y Chile. 3. Decretos de Bolívar sobre el derecho a la tierra. Ejerciendo el poder dictatorial del Perú, Simón Bolívar, el 8 de abril de 1824, promulgó en Trujillo un decreto que en su parte considerativa afirma que todas las tierras pertenecen al Estado y que es necesario acopiar dinero para llevar al término la actual contienda de denominación española. Por lo que resuelve: primero, se venderán por cuenta del Estado todas las tierras de su pertenencia, por la tercia parte de su tasación legítima. Segundo, no comprenden en el artículo anterior las tierras que tienen en posesión los denominados indios, antes bien se les declara propietario de ellas para que puedan venderlas y enajenarlas de cualquier manera. Tercero, las tierras llamadas de comunidad se repartirán conforme a ordenanzas entre todos los indios que no gocen de alguna suerte de tierras, quedando dueños de ellas como lo declara el artículo segundo y vendiéndose las sobrantes según el artículo primero. Cuarto, se hará este repartimiento con consideración al estado de cada porcionero y asignándose siempre más al casado que al que no lo sea, y de manera que ningún indio pueda quedar sin su respectivo terreno. Se trata de un decreto que tenía por objeto definir legalmente la propiedad de la tierra, inclusive de las comunidades del Perú, Alto y Bajo. Sin embargo, por las condiciones en las que se desarrollaba la lucha política, este derecho fue olvidado y no tuvo aplicación ni siquiera cuando se independizó Bolivia. El 4 de julio de 1825, en Cusco, Bolívar promulga otro decreto precisando los términos de reparto de tierras a indígenas y la venta en subasta de los sobrantes. Y a pesar de disposiciones de las leyes antiguas, nunca se ha verificado la repartición de tierras con proporción debida. Decreto. Primero, que se ponga en ejecución el artículo 3º, 4º y 5º del decreto de Trujillo de 8 de abril de 1824 sobre el repartimiento de tierras de la comunidad. Segundo, que en la masa repartible se incluirán aquellas que se han aprovechado los caciques y recaudadores por razón de su oficio.
Sexta, cada indígena de cualquier sexo o edad que sea recibirá un topo de tierra en los lugares pingues y regados. Séptimo, en los lugares privados de riego y estériles recibirá 2 topos. Noveno, que la propiedad absoluta declarada a los denominados indios no poder enajenar las tierras que se les reparta hasta el año 50 bajo pena de nulidad. También por decreto de 22 de diciembre de 1825, con el siguiente texto, se aprueba los tributos pagados por los indígenas, estableciendo que en su lugar una contribución directa a aplicarse desde el 1 de enero de 1826, consistente en renta o impuesto personal, de carácter general desde los 18 años a razón de 3 pesos, con excepción de los militares en servicio y los inválidos. Renta sobre las propiedades. Se fijó el pago del 4% sobre el valor, en caso de ser arrendadas el 2%. Renta sobre profesionales e industriales. Se fijó el 4% anual a una ganancia de 500 pesos, los maestros mayores de artes y oficios el 2% y sobre 100 pesos, y el comercio con el 6%, sobre 6.000 pesos. Bolívar estaba inspirado al derecho natural a la propiedad que tienen todas las personas por igual. El nacimiento de la República pone un sello al régimen agrario boliviano, vinculado al sistema de propiedad capitalista, pero los impuestos resultaron gravosos para los terratenientes, caciques e indígenas, siendo un fracaso los decretos de Bolívar. Se suspendió el reparto de tierras hasta el 12 de abril de 1827, también la aplicación de los decretos de Bolívar. 4. Exvinculación de tierras de la comunidad. La exvinculación comenzó inmediatamente de producirse la independencia ejecutada por Bolívar, disponiéndose que debiera realizarse inspecciones territoriales denominadas revisitas, pero el origen de las revisitas de tierra es colonial, que nace a voluntad del virrey Toledo. Es así que se dispuso la exvinculación de tierras de acuerdo a la ley de 28 de septiembre de 1831 y el reglamento de revisitas de tierras dictado el 28 de febrero de 1831, con las que se dispone que todos los indígenas debían matricularse para conservar su derecho a la tierra. El objetivo era fiscalizar, porque el nuevo Estado necesitaba recursos económicos. El reglamento legalizó la usurpación de tierras indígenas y amparar la posesión con violencia de sus actuales ocupantes. Por ley, el 28 de septiembre de 1831 se declaró a los caciques y sus descendientes propietarios de las tierras que poseían durante 10 años de forma pacífica, y por ley de 30 de octubre de 1833 se autorizó al Ejecutivo la distribución de tierras baldías con la obligatoriedad de cultivarlos dentro del año. En el gobierno de Mariscal Andrés de Santa Cruz se prohibió toda enajenación de tierras indígenas, consolidando el latifundio a los individuos de no hacer peticiones a nombre del pueblo o la comunidad bajo pena de delito de sedición. Es más, por orden del 7 de febrero de 1838 se desconoció la personería jurídica de las comunidades, al extremo de facultar a los tribunales de denegar toda justicia si se promovía a nombre de comunidades, aduciendo que a nombre de comunidad se promueve litigios y despojos de propiedades ajenas. 5. Despojo de tierras en el gobierno de Melgarejo. Era un fiel representante de los terratenientes. Dictó el Decreto Supremo de 20 de marzo de 1866 que declaraba propietarios con pleno dominio a los indígenas poseedores de tierras fiscales. Para legalizar este decreto, el indígena debería obtener su título del gobierno, previo pago de un precio de no menor a 20 pesos y no mayor a 100, de acuerdo a la calidad del terreno. Ordena que los indígenas tengan un plazo de 60 días para obtener sus títulos, perdiendo sus derechos en caso de no efectuar el pago, pudiendo el Estado adjudicar dichos terrenos en subasta pública. Con esta disposición se consumó el despojo en masa, puesto que los indios analfabetos e ignorantes no se dieron cuenta del peligro que corrían sus propiedades, sumándose a esta el hecho de quienes debían hacerla conocer eran los curas y autoridades administrativas, a quienes no les interesaba hacer público el decreto, además la falta de vías de comunicación y las grandes distancias a los pueblos. Las víctimas de despojo fueron más de 650.000 indígenas. Nada pudo atenuar el método impuesto por Melgarejo. Las víctimas caídas fueron más 2.000 por defender su tierra en la región de Taraco. La concubina del tirano se apropió de 80 fincas extensas. El general Antezana, su favorito, se apropió de 100 leguas, circundante al lago Titicaca, en Huayco y Ancoraimes. Se hicieron verdaderas carnicerías humanas por tratar de defender sus tierras. 6. Anulación de los actos de Melgarejo. Los abusos contra indígenas generaron odio y resentimiento, determinado en la Ciaga de Melgarejo, un 15 de enero de 1871, los repartidores cayeron a manos de indígenas, incluso él se salvó de ser ajusticiado. El nuevo gobierno, Agustín Morales, dictó un circular ordenado a los prefectos cesar los abusos contra los indígenas, y por ley de 31 de julio de 1871 se anularon todas las ventas, adjudicaciones y enajenaciones de tierras de origen comunal realizadas durante el gobierno de Melgarejo, reparándose los despojos, garantizando a los compradores de buena fe devolución de las sumas de dinero entregadas, pero no tenían derecho a reembolso.
Primero, los funcionarios públicos. 2. Los compradores que simularon el pago. 3. Eximidos de pagar el precio por órdenes de Melgarejo, ministros. 4. Los que adjudicaron con dineros dilapidados por el gobierno de Melgarejo. Por ley de 14 de agosto de 1871 se dispuso la nulidad de venta, adjudicaciones o enajenaciones de tierras rústicas, urbanos, fiscales y baldíos a iglesias, municipalidades, hospitales e instituciones. Todos los interesados podían solicitar la nulidad en término de 90 días, pero la ley de 9 de agosto del mismo año le pone una traba para toda acción reivindicatoria, estableciendo que la nulidad no era de pleno derecho, sino que tenía que ser demostrada en juicio ante tribunales ordinarios y previa sentencia ejecutorial. Situación que ponía en desventaja a los indígenas por razones económicas, lingüísticas, de cultura y otras. 7 mesas revisadoras. En febrero de 1881 se reglamenta la Ley de Exvinculación de Tierras de Comunidad de 1874. Este reglamento dispone cómo se debe practicar las revisitas. Para ello constituyen comisiones o mesas revisoras. Estaban formadas por un juez revisador, un secretario, un agrimensor titulado y un auxiliar. El objetivo de esta comisión era: 1. Recorrer las propiedades, sus linderos y amojonar límites previa citación a los colindantes. Extender los títulos de propiedad a base de su posesión actual. 3. Conferir posesión real y corporal conforme a croquis, plano levantado. 4. Faccionar acta de todos los actuados protocolizándose en libros especiales. Había mesas revisadoras en cada provincia. Estas tenían que publicar 8 días antes de realizar la visita a las tierras. Los prefectos estaban a cargo de publicar. De esa manera se enteraban los comunarios. La ley de exvinculación lo que hace es dividir e individualizar a los comunarios. En caso de comunidades con propietario o no indígena, la mesa no resolvía problemas. Se recurría a la justicia ordinaria, donde el indígena estaba desprotegido frente al propietario. La mesa hizo un catastro, registró la propiedad de los comunarios, estableció el valor de las tierras e indicó el porcentaje de impuesto que debía pagar cada comunario. Tierras que no eran poseídas por indígenas eran declaradas fiscales y vendidas en subastas. Se otorgaba títulos a no indígenas que habían poseído por más de 15 años previo pago de impuesto. Tema 4. Conceptos generales sobre derecho agrario. 1. La actividad agraria. La actividad agraria es un hecho del hombre que tiende a lograr producir y aprovechar los recursos naturales provenientes de la agricultura, ganadería y otros. Quedan fuera de esta actividad agrícola las actividades extractivas que tiendan a desmontar para no sembrar productos alimenticios. Dentro de la actividad agraria se puede diferenciar los siguientes: la agricultura, la ganadería, la silvicultura, piscicultura y actividades conexas. 1.1. La agricultura. Es un conjunto de actividades y procedimientos desarrollados por el hombre, destinadas a cultivar la tierra y cuya finalidad es exponer productos vegetales como verduras, frutos, granos y pastos para la alimentación del ser humano y del ganado. La agricultura es absolutamente esencial para la vida del hombre. Es todo un ciclo de labores que van desde la preparación del terreno hasta la cosecha. 1.2. La ganadería. Es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie de ganadería: vacuno, caballar, porcino, lanar y el caprino. Se pueden obtener diversos productos derivados, tales como la carne, leche, huevos, cueros, lana y otros. 1.3. La silvicultura. Es una disciplina sobre la gestión de los bosques y montes forestales y también las técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener de ella una producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad. Las técnicas se pueden definir como tratamientos silvícolas cuyo objeto es garantizar la persistencia y mejora de la masa y su uso múltiple. El silvicultor es el que emplea diferentes tratamientos en función de lo que quiere obtener: madera, leña, frutos o calidad ambiental. 1.4. La piscicultura. Es la cría de peces, arte de repoblar los ríos y los estanques de peces, o en su defecto dirigir y fomentar la producción de los peces o mariscos. La pesca o crianza en ríos, lagunas, estanques o en el mar están estrechamente vinculadas a la agricultura, ya que es un conjunto de actividades, conocimientos y técnicas de cultivo de especies acuáticas. 1.5. Actividades conexas. Son actividades que forman parte de la industria y el comercio, pero a las cuales la ley puede darle el carácter de agrarias. Son actividades que coadyuvan a la producción, que sin ello sería imposible la producción agrícola propiamente dicha. Para un mejor entendimiento mencionaremos algunas de estas actividades: la industria procesadora de alimentos, transporte, acopio y distribución, apicultura, industria maderera y otros. 2. La propiedad y posesión agraria. La propiedad y posesión agraria son conceptos muy diferentes y con mucha relevancia dentro de la materia. Para comprender esta diferencia nos llevará al éxito en un proceso judicial sobre un hecho en concreto. 2.1. Propiedad agraria. Es el derecho que tienen las personas de usar, gozar y percibir frutos de las tierras que están bajo su cuidado. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia, compra y venta y otras modalidades de enajenación.
Por consiguiente, nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 56 establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla función social, derecho fundamental que está garantizado por el Estado. No solamente es en nuestra Constitución, sino que también en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, señala: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por ley. Razón por la cual en Bolivia la Ley 1715, Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, en su artículo 41, clasifica la propiedad agraria en solar campesino, pequeña propiedad, mediana propiedad, empresa agropecuaria, tierras comunitarias de origen y propiedades comunitarias. 2.2. Posesión agraria. Es un poder de hecho sobre un bien de naturaleza productiva, unido tal poder al ejercicio continuo o explotación económica efectiva y racional, con la presencia de un ciclo biológico, vegetal o animal ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos naturales. Significa que el poseedor ejerce en forma personal y directa la posesión agraria sobre un bien, como si fuera el dueño, cumpliendo con la función social. Conforme a esto, la Constitución Política del Estado en su artículo 393 establece: el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla la función social o la función económica social, según corresponda. Por otro lado, en su artículo 401 también indica que el incumplimiento de la función económica social o tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio propiedad del pueblo boliviano. Orden legal que se enfoca sobre la posesión y sus consecuencias mismo será objeto de análisis más adelante. 3. Empresa agropecuaria. Las empresas agropecuarias son aquellas que producen bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Son empresas que proporcionan materia prima a otras industrias, por ejemplo, pesca, agricultura, caza, explotación de bosques, etc., que se delimitan por su tipicidad tomando el criterio de estas empresas. 3.1. El criterio territorial. Se refiere a la vinculación existente entre la empresa agraria y la tierra. Esto está referido a aquellas empresas que se dedican a la actividad agraria, ejemplo, producción de arroz y otros. 3.2. El criterio biológico. Este concepto se orienta con la agriedad, pues ese criterio biológico es agrario en la empresa, que operando con este ciclo biológico desarrolla una actividad económica de producción para la obtención de vegetales consumible directa o indirectamente en la alimentación y nutrición de la población. Se refiere a aquellas empresas que producen semillas o crías de animales como ser el pollo, peces y otras de manera biológica. 4. Agricultura en grupo. 4.1. Cooperativa agraria. Es un ente que funciona bajo los principios de cooperación y equidad y de ayuda mutua. Está constituida por personas que libremente deciden asociarse para trabajar distintas actividades con el objeto de dar satisfacción a los diversos requerimientos de la sociedad. 4.2. Asociaciones de productores. Son organizaciones que pertenecen a los agricultores y que son gestionadas por agricultores que trabajan en el interés de los mismos. Dentro de ello comprenden sindicatos, cooperativas y otras formas de asociaciones. 5. Contrato agrario. Los contratos agrarios son contratos civiles y comerciales adaptados a la actividad típica agraria y cuando los haya para una situación particular crea nuevas formas contractuales, como por ejemplo contrato arrendamiento rural de tierras. No tendrá el mismo efecto que un contrato de arrendamiento civil. En esta última limita la autonomía de la voluntad de las partes, mientras que en el contrato agrario tendrá como objeto el uso y goce del fondo agrario. Tema 5. La reforma agraria boliviana. 1. Constituciones republicanas. En la época republicana se ha visto poca importancia en las constituciones sobre política agraria. De manera breve señalaremos las existentes. Inciso A. La Constitución Bolivariana de 19 de noviembre de 1826, elaborada por Bolívar y promulgada por Antonio José de Sucre, en donde en sus artículos 149 y 154 refieren a la propiedad en general, se garantiza la propiedad privada. No se manifiesta ninguna referencia sobre política agraria. Inciso B. Las constituciones de 1831, 1839 y 1843 reproducen los dos artículos de la Constitución de Bolívar. En la última parte introduce una aclaración en su artículo 93. Indica: la propiedad es inviolable y solo por causa de interés público comprobado legítimamente se puede obligar a un boliviano a enajenarla, precediendo una justa remuneración. Esta disposición referente al principio individualista y liberal de la propiedad de la tierra de ese entonces. Inciso C. La Constitución de 1851. En el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, en su artículo 15, establece: toda propiedad es inviolable, sin embargo el Estado puede exigir el sacrificio de una propiedad por causa de utilidad pública, precediendo una justa indemnización. Inciso D. Las constituciones 1868, 1871, 1878 y 1880 reiteran la inviolabilidad de la propiedad salvo necesidad y utilidad pública. La Constitución de 1938, en su artículo 17, indica: toda propiedad es inviolable, siempre que llene una función social.
La expropiación podrá imponerse por causa de utilidad pública previa indemnización justa. En su artículo 165 establece que el Estado reconoce y garantiza la existencia legal de las comunidades indígenas. Consecuentemente, en el artículo 166 indica que la legislación indígena y agraria se sancionará teniendo en cuenta las características de las diferentes regiones del país. Constitución que va a dar paso a decretos especiales concernientes al derecho agrario e incorpora la función social es eje fundamental para esta rama del derecho. 2. La reforma agraria en Bolivia. Durante la invasión española, la explotación de la tierra fue para lograr el beneficio personal de unos pocos, en desmedro de la gran mayoría de indígenas originarios. Después, el 6 de agosto de 1825, entramos en una época republicana. Durante su primera etapa, la situación no fue de gran cambio, pues era más cómodo que todo siguiera al mismo ritmo. Advertido del no cambio, el general Ileodoro Camacho, jefe del Partido Liberal, propone reformas progresivas, lentas y paulatinas que demanden las condiciones sociales del pueblo sin precisar los alcances de esas reformas. En 1937, el partido político Falange Socialista Boliviana publica un principio señalado: el indio es la raíz de nuestra nacionalidad. Un plan de reforma agraria le dará su liberación y un plan educacional su calidad y dignidad humana. El partido de izquierda revolucionaria, PIR, propugna la necesidad de una reforma agraria para encarar la problemática del indio, liquidando el latifundio y aboliendo la servidumbre indígena. Con motivos de la reforma constitucional, se presentaron muchos proyectos cuyo sentido fue limitar el derecho de propiedad, abolir el latifundio y dar la oportunidad de adquirir tierras a los que carecían. Pero la más radical es presentada por Fausto Reinaga, quien proponía que las tierras, las minas, los bosques y las aguas deben pertenecer originariamente a la nación y que los latifundios y propiedades establecidas a base de despojos sean revertidos a sus originarios propietarios o se distribuya entre los campesinos sin tierras. Pero ninguno de los proyectos fue aprobado. No había interés de los gobernantes. Sus defensores, Hernán Siles, Rafael Otazo, Carlos Morales, Fausto Reinaga, Felipe Midac y otros, nada pudieron hacer ante la resistencia del gobierno. El descontento social iba creciendo, llegando a su fase final con la Revolución del 52. 2.1 Reforma Agraria de 1953. La conciencia nacional fue despertada por la Guerra del Chaco. Existía una mala situación económica y un descontento social por la calidad de vida que tenía. Las elecciones de 6 de junio de 1951 ganó el MNR con Víctor Paz Estenssoro, que estaba exiliado y se tenía que elegir el presidente entre los tres partidos más votados: MNR, el partido de gobierno, y FSB. Antes de que se elija, Mamerto, quien aún era el presidente, se negó a entregar el poder a Estenssoro y se hizo el autogolpe mamertazo, renunciando a la presidencia el 16 de junio de 1951, entregando el gobierno a una junta militar. La clase popular dirigente no aceptó esa acción. El 9 de abril de 1952, un levantamiento armado y llevó a la presidencia a Estenssoro. Entre las medidas del nuevo gobierno destacan: sufragio universal, la nacionalización de las minas, reforma educativa y reforma agraria. En 1953, el gobierno designó una comisión de elaboración de reforma agraria a la cabeza del doctor Siles Suazo, mismo promulgado mediante decreto ley de 2 de agosto de 1953 y elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956 en Acureña, Cochabamba. Inciso A. Principios. El suelo, subsuelo y las aguas del territorio de la República pertenecen por derecho originario a la nación boliviana. Inciso 2. La multinacional que debe cumplir la tierra. ¿Cuál es la función social y la función económica social? Inciso 3. Reconoce la propiedad individual y colectiva. 4. La tierra es de quien la trabaja. Inciso B. Objetivos. Inciso 1. Proporcionar tierras de cultivos a los campesinos que no la posean. Inciso 2. Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas. Inciso 3. Liberar a los campesinos de condición de siervos. Inciso 4. Estimular la mayor productividad y comercialización de la industria agropecuaria. Inciso 5. Conservar los recursos naturales del territorio. Inciso 6. Promover corrientes de migración interna de la población rural. 7. Afirmar la unidad nacional y vertebrar económicamente al oriente en el occidente. Inciso C. Marco institucional. Para la ejecución de la reforma agraria está compuesto por: 1. Presidente de la República. 2. El Consejo Nacional de Reforma Agraria. Miembros. Inciso 3. Los jueces agrarios. 4. Juntas rurales de reforma agraria. 5. Inspectores rurales. Inciso D. Procedimientos. Contemplan los siguientes procedimientos agrarios: 1. La dotación. 2. La afectación. 3. La reversión. Y 4. La inafectabilidad o consolidación. 3. Bases y derechos constitucionales agrarias del Estado. Toda norma tiene fundamento en la Constitución, más aún cuando la propiedad constituye un derecho y garantía constitucional, y en nuestra legislación las propiedades agrarias tienen carácter de propiedad individual. En esta línea, la Constitución Política del Estado establece lo siguiente. Artículo 56, parágrafo 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.
Segundo, se garantiza la propiedad agraria siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Tercero, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Si bien la propiedad individual y colectiva es un derecho, es necesario estudiar lo concerniente las garantías constitucionales sobre la propiedad individual y comunitaria de la tierra, garantía que está reconocida y es ejercida por el Estado a favor de la sociedad. Por otro lado, las propiedades agrarias individuales, comunitarias o colectivas son eximidas del pago de impuestos, mismas reconocidas en la Constitución Política del Estado de la siguiente manera. Artículo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria y o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda. Artículo 394, parágrafo primero. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorio indígena originario campesino. Segundo, la pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeto al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. Tercero, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y las demás comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las tierras fiscales podrán ser dotadas a los indígenas y mujeres sin discriminación por el Estado civil, prohibiendo adquirir tierras a extranjeros. Establecida en la Constitución Política en el siguiente texto, artículo 395, parágrafo primero. Las tierras fiscales serán dotadas a indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente de acuerdo con una política estatal. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal. Segundo, se prohíben las dobles dotaciones y la compra-venta, permuta y donación de tierras. Artículo 396, parágrafo primero. El Estado regulará superficies mayores a las reconocidas por ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. Segundo, las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. La función social o función económica social es el motor de esta rama del derecho, ya que esto diferencia de otras áreas como es el derecho civil. Nuestra Constitución nos da los lineamientos al respecto. También establece que la superficie máxima es de 5.000 hectáreas. Artículo 397. 1. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberían cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Segundo, la función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígenas originarios campesinos. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Tercero, la función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de la función económica y social. Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder a 5.000 hectáreas. El incumplimiento de la función económica es causal de reversión. La expropiación por utilidad pública procede previa indemnización justa. Uno de los institutos de trascendencia es la consulta previa para la explotación de recursos naturales en territorio indígena originario campesino. La autoridad máxima del Servicio Boliviano de Reforma Agraria es el presidente del Estado. Tiene la facultad de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria. En la Constitución se encuentran en los siguientes artículos. Artículo 401. Parágrafo primero. El incumplimiento de la función económica social y la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano. Segundo, la expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública y previo pago de una indemnización justa. Artículo 403. Parágrafo primero. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios. Los territorios indígena originario campesinos podrán
estar compuestos por comunidades. Artículo 404. El Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país. 1. Clasificación, la propiedad agraria. La clasificación territorial ha ido sufriendo muchas modificaciones. Nuestra actual Constitución, en su artículo 394, parágrafo primero, nos hace mención sobre la propiedad agraria individual, calificándolos en pequeña, mediana y empresarial. Empero, para un efecto práctico, nos interesa lo establecido por la Ley número 1715, Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, en su artículo 41. Lo clasifica la propiedad agraria en solar campesino, pequeña propiedad, mediana propiedad, empresa agropecuaria, tierras comunitarias de origen y propiedades comunitarias. Mismas tienen el siguiente texto. 1. El solar campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 2. La pequeña propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 3. La mediana propiedad es la que pertenece a las personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes, y empleando medios técnico-mecánicos de tal manera que su volumen principal de producción se destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil. 4. La empresa agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil. 5. Las tierras comunitarias de origen. Son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles. 6. Las propiedades comunitarias son aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles.